Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este tiempo devocional, nuestro encuentro para buscar al Señor cada mañana, tu palabra para encontrar el camino, un espacio donde leemos la Biblia, meditamos en ella, pero sobre todo le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos comunique la verdad, que nos libera, que nos sana. Así que qué bueno es poder iniciar esta mañana dándole gracias a Dios con todo nuestro corazón. Hoy les invitamos a continuar leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del versículo 51 al versículo 72. También estamos leyendo el Antiguo Testamento en Deuteronomio 22, 23. Y esta semana hemos enfocado nuestro estudio a lo que nos enseña el Evangelio de Marcos. Y hemos reconocido ese camino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que a nosotros nos deja una enseñanza en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de los tiempos adversos, difíciles. Así que justamente nos vamos a referir a un evento que hemos oído, que seguramente hemos conocido, y es la negación de Pedro. Sin embargo, cuando escuchamos que Pedro niega a Jesús, siempre lo relacionamos con algo que está mal, ¿sí? Y casi siempre empezamos a ver pues lo que evidentemente no deberíamos hacer, tomando el ejemplo de Pedro. Pero la Biblia es un libro espiritual y tiene un simbolismo que nos transmite verdades espirituales y nos revela misterios que nos ayudan en este crecimiento espiritual que el Señor nos llama a tener cada día. Y pues básicamente cuando nos acercamos a la experiencia de Pedro, se nos ha quedado que es una experiencia negativa y que no nos deja nada bueno. Pero con el Espíritu Santo podemos ver que este evento sí está proyectando cosas muy positivas, no solo de Pedro, sino que son cosas positivas que nosotros deberíamos desarrollar. Es imposible que caminemos este camino en nuestra propia perfección. Nosotros somos imperfectos y por supuesto en nuestra imperfección pues vemos la perfección de Dios cuando nos acercamos a Él. En nuestra debilidad vemos el poder de Dios. En nuestra necesidad vemos la provisión de Dios. Así que ahí en Marcos capítulo 14, los primeros versículos en este pasaje, cuando Pedro niega a Jesús, que dice lo siguiente, versículos 66, 67. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándolo, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y la enseñanza que nos deja para nuestra vida este evento radica en una necesidad que todos tenemos y es precisamente la que nos da valía, sentido, propósito y pertenencia. Cuando nos empezamos a relacionar, cuando empezamos a vivir en nuestro entorno familiar, en un entorno social, también empezamos a desarrollar un carácter que en el tiempo nos lleva a sentirnos amados, aceptados e identificados con un grupo en particular. Tristemente, el ser humano no ha entendido que la familia es el mejor lugar para que experimentes ese amor y esa aceptación y que Dios estableció la familia como ese espacio para crecer, ese espacio que nos permite de alguna manera em, desarrollarnos, que nos permite de alguna manera madurar, cumplir propósitos,
soñar y sentirnos amados. La familia debería ser el lugar para que nos sintamos aceptados, estimados, valorados. Para este momento ya hemos reconocido que, por supuesto, las tinieblas tienen eh, a la familia como objetivo militar. Hay que destruir esa familia que el Señor estableció. Y bueno, este no es el centro del tema como tal, pero primero reconozcamos cómo está también nuestra familia. Y miremos que en el caso de Pedro, pues Pedro aquí está mostrando algo extraordinario. Cuando Jesucristo elige a los 12, los elige con un propósito. Marcos 3:14 dice que designó a 12 para que estuviesen con él. Y posteriormente dice para enviarlos a predicar. Pero el primer propósito para el cual el Señor Jesús los escoge es para que estén con él. Por supuesto, el Señor Jesucristo obra conforme al Padre. Y desde el Antiguo Testamento, el Padre también establece este anhelo con respecto a su pueblo. Jesucristo viene y, y llama a sus discípulos, tomando como referencia la manera como también el Padre llamó a un pueblo. Y el Antiguo Testamento nos muestra eso, y cuando lo llama, segunda de Crónicas 29:11, dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido para que estéis delante de él. Y posteriormente dice: y les sirváis. Entonces miren cómo el mismo modelo del Antiguo Testamento del Padre con el pueblo de Israel, Jesucristo lo aplica en el Nuevo Testamento con sus discípulos, a los cuales también llama para estar con él. Cuando Jesucristo pone su mirada en nosotros y nosotros le damos la gran oportunidad de que entre en nuestro corazón, podemos entonces no solo conocerlo, sino que en ese conocimiento aprendemos a identificarnos con él. Y él ha prometido que va a desarrollar su carácter en nosotros, porque a eso vino, a enseñarnos el camino al Padre, a mostrarnos cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos amar, cómo debemos perdonar, cómo debemos vivir para Dios. Entonces, este primer versículo es interesante de la historia de la negación de Pedro, porque en el versículo 67, Marcos 14, dice: cuando una criada vio a Pedro, le dijo: tú también estabas con Jesús Nazaret. Para conocer a alguien es necesario pasar tiempo y compartir vivencias diarias que nos llevan a parecernos a esa persona. Y es increíble porque en Pedro había un reconocimiento, porque aunque él quería negar a Jesús, no podía. Había estado demasiado tiempo. Lo habían visto con él mucho tiempo. Había una identidad. Y esa identidad con Jesucristo para nosotros hoy en día, pues tiene que ver con el Espíritu Santo. Si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con el siguiente, en el versículo 69, dice, bueno, en el 67 dice: tú también estabas con Jesús el Nazareno, que dice que cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, o sea, solo con mirarle, solo con verlo, reconocían que Pedro había estado con Jesús. Y qué bueno que nosotros pudiéramos proyectar eso a los que nos rodean. Qué bueno que otros vieran a Jesús solo con mirarnos. Y este es un reto extraordinario. Recordemos que esta es una aplicación de este pasaje, porque aunque tiene el título, ¿sí? Pedro niega a Jesús. Si en mí estuviera cambiarle el título, pues yo se lo cambio, porque Pedro no pudo negar a Jesús. Y esto fue un engaño que el enemigo le metió a él, que había negado a Jesús. Pero es que en lo que Pedro era y de la manera incluso como hablaba, no podía negar a Jesús. En el 69 dice: y la criada, viéndole otra vez, dijo: este
es de ellos. Ser cristiano es seguir las disciplinas de Cristo y poder reflejar esas marcas. Hay una marca que el Señor nos deja para que nos identifiquemos con Él. Y esa marca está muy clara en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 nos habla de esa promesa del Espíritu. Y claro, Juan, pues si bien allí no había recibido el Espíritu Santo, eso es como cuando nosotros nos acercamos al fuego, pues esa cercanía con el fuego lo que genera es que también nuestra temperatura cambie. Si en el caso de Pedro, como había estado tanto tiempo con Jesús, por supuesto que Jesús emanaba el poder, reflejaba el poder del Espíritu de Dios que oraba en él. Y Juan, capítulo, desde el 14, en el 14, versículo 15, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, de nuevo aparece este versículo clave que me dice para que esté con vosotros, es decir, esa permanencia de estar con Jesús. Por supuesto, sus discípulos en la vivencia de el tiempo en que Jesucristo estuvo en esta tierra, pues tenían esa experiencia de estar con Él. Y ahora entonces, ¿cómo estamos con Jesús? ¿De qué manera estamos con Jesús? Pues estando o disfrutando más bien de esa presencia del Espíritu Santo que el Señor nos ha concedido. Y esto es lo que nos va a identificar con el Señor Jesucristo. Y hay unas marcas que reflejan el que está con Jesús y el que se identifica con su Santo Espíritu. Por supuesto, Marcos 22 del 37 al 39 nos habla de esa primera regla que nos lleva a que nos reconozcan de que sí estuvimos con Jesús, de que sí estamos con Jesús. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Porque cuando le preguntaban al Señor Jesucristo que cuál era el mandamiento más importante, Jesús que dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando estamos con Jesús, se sustituye el odio y el resentimiento con amor, con amabilidad. Nos empezamos a sentir más cerca de Dios, claro, y a experimentar paz, sobre todo paz y descanso a nuestras almas, porque hay un pasaje que lo hemos conocido y el mismo Señor Jesucristo cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren que si yo estoy con Cristo, yo aprendo de Cristo. Y una de las cosas que el mismo Señor Jesucristo mm, tenía era la mansedumbre y la humildad. Mira el carácter del Señor Jesús. Y aquí, a un llamado de atención, creo que estamos convocando hoy para todos nosotros. Porque si en mí hay orgullo, porque si en mí hay hostilidad, porque si en mí hay soberbia, entonces, ¿en verdad yo sí he estado con Cristo? ¿En verdad yo sí soy de Cristo? ¿O convertimos este modelo y solo en una religión más, lo cual el Señor Jesucristo no vino a fundar? Es evidente que ya el Señor nos está demandando que si están conmigo, se parecen a mí. Hay una influencia a mi espíritu, a mi cuerpo, a mi comportamiento. Y por eso es que el pobre Pedro, aunque quería negar a Jesús en últimas, no pudo, no pudo. Si seguimos viendo esas marcas que nos llevan a identificarnos por el espíritu, porque yo no puedo amar a mi prójimo porque sí, por supuesto, en la medida en que yo camino con el Señor empieza a aplacar mi ira, mi enojo, mi resentimiento. Es como cuando hablas con alguien y si tú le expones una situación y ese alguien es un incendiario y ese alguien lo único que hace es crear pues más disputas, ser beligerante, ¿sí? Establecer
o querer de alguna manera em, en su juicio equivocado de, o de pretender que se debe vengar o de pretender que, que debe hacer algo. ¿Sí? Entonces el consejo de este personaje a nuestras vidas cuando le comentamos alguna situación injusta que nos puede pasar. Entonces este personaje lo que hace es incendiarme el corazón y no transmitirme la paz, generándome más crisis. Pero cuando yo camino con el Señor siempre va a traer a mi corazón el consejo del amor, de la paz. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y esa es la verdadera grandeza y el verdadero poder del Señor, obrando en nosotros, porque es que queremos que Dios sea poderoso y grande para sacarnos del problema, pero no vemos el poder de Dios y no presentamos nuestro corazón para que nos renueve, para que nuestro carácter no sea como el de mi papá o el de mi mamá o así como somos nosotros. Bueno, digamos que en Colombia se utiliza mucho el pensar que ciertos lugares, ciertas regiones son como más fuertes que otras. Entonces, no, es que yo nací aquí, aquí es como, así solucionamos las cosas en mi ciudad o en mi pueblo, en mi región. ¿Sí? No, pero no, a mí no me debe identificar esto. Yo tengo una genética espiritual que no se va a poder negar, o sea, me van a reconocer así yo me quiera esconder. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Otra característica en esta identidad con Jesús, cuando yo entiendo que su espíritu viene a mí y viene a hacer esa marca indeleble, es pues la regla de oro de todo cristiano, y es la oración. Porque es que el que está con Cristo aprende que la oración es vital, es prioritaria, y si usted no ora, pues yo no sé qué tipo de cristianismo está practicando. Y, y esa oración es la que me permite a mí estar cerca del Padre, presentarme en mis angustias, en mi preocupación. No, es que yo no puedo orar. Convierta eso en verdad en un motivo de ruego y clamor delante del Señor, porque incluso el Señor Jesús que hizo con sus discípulos les enseñó a orar. Cuando estoy identificada con Cristo, la oración no es para mí de vez en cuando, no, la oración es permanente. Y suelo, como el Señor Jesucristo ayer lo mirábamos, que Él se apartaba, Él salía de su zona de confort, Él se levantaba aún siendo de noche. ¿Y a dónde llevaba sus angustias y su preocupación? Al Señor. Lo vimos también apartarse con sus discípulos más cercanos, y estando en el monte se transfiguró y allí apareció Moisés y Elías. O sea que el Señor Jesús no solamente en medio de la preocupación y la angustia buscaba al Señor, no, era su estilo de vida. Y era el Hijo de Dios, era un olivo puro. Imagínense nosotros estas hojas secas, ¿cómo no vamos a necesitar de la fuente del Eterno en nuestra vida? ¿Sí? Otra regla de oro que identifica al que ha estado con Cristo es Mateo 7:12, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta regla de oro que nos la da en el Sermón del Monte? Que yo no tengo que esperar que alguien haga conmigo primero. Ya el Señor me lo ha dado todo, y de lo recibido de sus manos yo doy. Cuando yo tomo la decisión y doy el primer paso para saludar, para abrazar, para perdonar, para llamar, ay, no me llamaron, llame, que de pronto el otro que usted está esperando que le llame está peor que usted. Somos vasijas de barro. Y si usted pensó en alguien y dijo, no me llamó, ¿qué tal si usted lo llama? En otras palabras, eso. No espera que otros hagan lo que usted quiere, haga usted eso que quiere que otros le hagan. Y seguro que se van a fortalecer más nuestras relaciones y vamos a ser más felices. Y nos vamos a liberar de prejuicios, ¿sí? Ay, no me contestó, ay, no dio mi mensaje, ¿y qué tal? Esté tan ocupado o tan enfermo que alcanzó a ver el celular y simplemente no pudo contestar por una migraña.
por una tristeza profunda en su corazón, porque está atareado, tantas cosas. Estar identificados con Cristo a través de su Santo Espíritu nos lleva a desarrollar la fe y a dejar de ver nuestra pequeñez para empezar a ver la grandeza del Eterno. No se trata de ser soberbios, se trata de reconocer que en el Señor somos más que vencedores y hay que aprender a cambiar esa mentalidad de derrota cuando ya Cristo venció por nosotros en la cruz. ¿Sí? Recuerden cuando Dios se enoja con Moisés, dice que se enoja, porque él siempre decía, yo no puedo, yo no sé hablar, se enoja. Yo no sé a veces si quizás hacemos enojar al Señor, porque siempre estamos diciendo no podemos, no alcanza, no se pudo, y la queja enoja, la queja enoja. Y por supuesto el perdón. El Señor Jesucristo se caracterizó por, por el perdón. De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, Pedro le preguntó, hablando de Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice hasta 7, hasta 7. O sea, cuando yo no soy capaz de perdonar, yo realmente estoy de pronto identificado con una religión, pero con la persona de Jesucristo, yo creo que no he estado lo suficiente con Cristo. Cuando ofrecemos incluso perdón sin necesidad de que otro nos pida perdón, aprendemos a estar en paz con Dios. Y esto es muy, muy, muy rápidamente lo que ocurre cuando nos identificamos con Cristo. Y cuando otros logran reconocer, pero realmente, ¿qué es lo que están reconociendo? Pues estas características, ¿sí? Pero luego viene una cosa impresionante aquí de nuevo en Marcos 14:70. Y esto sí es impresionante para mí, pues no sé si para ustedes también, pero dice en el 70, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar, marque eso, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Qué, qué marca tan impresionante que no le permitió a Pedro negar a Jesús? O sea, ¿quién pensó hasta hoy? Yo pensé que Pedro había negado a Jesús. No, Pedro no negó a Jesús, no pudo. No pudo, porque hasta hablaba como, bueno, por supuesto aquí dice que hablaba como, era semejante a la de ellos y que hablaba como Galileo, pero en una aplicación que tiene que ser de verdad tomada hoy por nosotros. Yo hablo como mi Señor, hago parte de esa cultura del cielo, o usted se está dejando influenciar por los nuevos términos de hoy en día, ¿sí? Que atropellan el español. Entonces usted ya le da miedo hablar y no incluir en su vocabulario ciertas expresiones. No, venga, es que yo tengo que utilizar ese lenguaje del reino, del cielo, no del reino de las tinieblas y la oscuridad, que es lo que ahorita están cubriendo la tierra. No, porque es que a mí me va a amanecer es la luz del Señor y en la luz del Señor está la claridad de cómo debo hablar, de cómo debo expresarme. Qué bueno que nos dijeran, uy, no, si ustedes hablan diferente, usted, ¿de dónde va? ¿Usted qué hace? Qué bueno que eso pase. El Espíritu de Dios ha puesto sus palabras y pone sus palabras en aquellos que se han dispuesto a recibirlo, que se han dispuesto a pasar tiempo con Él. Mire, mi lenguaje debe cambiar porque cambia mi pensamiento. Dice que es necesario que renovemos nuestra mente. Y lo primero que Dios renueva es mi forma de pensar. Y son pensamientos de paz y no de malos que Dios tiene acerca de nosotros, sino que nos acostumbraron a pensar mal de nosotros mismos y del prójimo, porque para prejuiciosos todos. Nos anticipamos de manera negativa pensando en el otro e incluso en uno mismo. Siempre estamos pensando en lo que no tenemos, en lo que no alcanzamos, en lo que nos falta. Y entonces esto llena de angustia nuestro corazón. Y por eso nuestras palabras muestran angustia, no fe, no amor, no esperanza. No era necesario que Pedro negara a Jesús porque las marcas estaban en él. Así que
Hagamos una oración y pidámosle al Señor en esta mañana que nos permita evidenciar a Jesucristo. Y aunque quisiéramos negarlo, que el Señor no nos permita, porque si estamos con Él, si somos de Él, también hablaremos como Él. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En verdad que necesito, necesito oír tu voz y que mi espíritu se alimente del maná de la vida, del pan de vida que me sustenta en mi interior. Separado de ti, nada puedo hacer. Y hoy reconozco que todo lo que tengo, que todo lo que soy, a ti te lo debo. Y que sin ti no tiene sentido, Señor. Mi vida porque tú eres mi creador. Y como tu creación, lejos de tus manos, no tengo un propósito, no tengo una razón de ser. Tú le das un buen uso a esta creación que soy yo. Y no me puedo negar más, no me puedo resistir más. Quizás durante muchos años he estado resistiéndome a no entregarme del todo y pienso, ¿y qué tal y me vuelva fanático? ¿Y qué tal y me vuelva loco por leer todos los días tu palabra? ¿Y qué tal y se burlen de mí? ¿Y qué tal y no encaje en mi círculo social? ¿Y qué tal y mi familia me rechace? Pero hay una verdad y es que Pedro también quiso negarte, pero no pudo. Seguramente su alma, después de considerar las respuestas que dio, se afligió, entró en culpa, pero aquí está la evidencia. No te negó. No pudo porque es que estuvo contigo. No pudo porque compartió contigo tanto que empezó a tener esas marcas propias. Pedro representa toda la torpeza natural que a nosotros nos puede distinguir igual. Pero con razón dice el profeta Isaías que el que venga por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Y no se extravió porque aunque Pedro quiso luego volver atrás, tú mismo, Señor Jesucristo, te presentaste. Y la evidencia está en lo que ocurrió después en Pedro cuando le restauraste, cuando quitaste de su mente y su corazón una culpa ficticia, porque él en verdad no te negó, porque todos podían reconocer que había estado contigo, que era tuyo, que estaba identificado contigo y que hablaba también un lenguaje diferente al resto. Y hoy, Señor, te pedimos que por favor obres en nosotros de la misma manera que obraste en Pedro y que quites de nosotros tanta pereza o tantas actividades que al estilo de Marta nos alejan de tomar la mejor decisión, que es estar a tus pies como María. Tanto activismo, Señor, por favor ayúdanos a caminar más despacio. Por favor ayúdanos a hablar menos y a racionalizar primero en nuestro interior lo que vamos a decir, pero sobre todo a presentarlo delante de ti a través de la inteligencia espiritual, preguntándote si es conveniente lo que debo decir, cómo lo debo decir y a quién se lo debo decir, y si todo lo que tú me revelas a mí, se lo debo comunicar a todo el mundo. Porque a veces lo que Dios revela al corazón de muchos de sus hijos es para que oremos, intercedamos, pero no sé hasta dónde el Señor ha puesto en su corazón que claro, que exhorte, que aconseje, pero de pronto también en medio de nuestro entorno lo que se necesita es oír menos de Dios para ver más a Dios a través de nosotros, siendo imagen de su Hijo Jesucristo. Señor, ¿cómo es posible que en un país que es cristianamente profesante, lo que veamos y lo que oigamos son simplemente acciones de violencia, de crueldad,
¿Cómo es posible que en una casa donde hay más de 2 o 3 cristianos se griten todo el tiempo? Señor, ayúdanos y perdónanos, porque en verdad muchos de nosotros sí te hemos negado y no queremos seguirlo haciendo porque te necesitamos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas y por tu palabra y por tu amor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Amén. Amén y amén. Bueno, muchísimas